Gloria a Dios, Dios les bendiga, buscando edificación para nuestras vidas mientras estamos de paso en este planeta y vamos caminos hacia el cielo. Buscamos la edificación en la palabra de Dios. Es la fuente de más confianza, es la fuente perfecta para transformar nuestras vidas. Y el ejemplo puro de esta transformación nos lo da nuestro Salvador Jesucristo, y especialmente cuando estuvo aquí en la tierra y caminó el tiempo que estuvo, nos modeló esta vida cristiana que nosotros debemos llevar. Si creemos en Él, somos seguidores de Él, debemos caminar como Él caminó. Una de las cosas que nos llama es a tener la actitud de Jesucristo y imitarlo, tener su actitud, buscar cómo practicar y caminar en sus pasos, su carácter. No se trata de fácil o difícil, se trata de ser valiente y de tener fe. En Filipenses, Pablo nos llama a esa imitación de la actitud, y buscando la actitud de Jesús. En Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 6, nos dice Pablo: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y aquí viene, versículo 5 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y ese es el llamado, a ser imitadores de Dios en la vida de Cristo, mirando a Cristo, su carácter, su actitud, sobre todo su actitud, cómo reaccionaba en todas las situaciones mientras estuvo aquí. Ese es nuestro ejemplo puro. Y mirando esto de la actitud de Cristo en la palabra actitud, yo miré cada letra de la palabra y busqué algunas características de esa actitud para cada letra. Por ejemplo, en la letra A yo puse la palabra amar. Amar como Cristo amó. En el versículo, en Juan 13:34, Evangelio según Juan 13:34, nos dice Jesucristo hablando: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. No solamente nos hace la declaración, sino que lo hace un mandamiento, que ahora mucho más un llamado más, un mandamiento de Dios. El amarnos, el tolerarnos, nos hace este mandamiento, nos dice este mandamiento, y nos dice que es amar como Él nos amó. Eso está en la actitud de Jesucristo, el amor hacia los demás. En la palabra actitud, la segunda letra, la C, yo puse la palabra consideración. Y en Filipenses mismo, el mismo texto que leímos, Filipenses 2:3 nos dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos.
O sea, no haga, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y eso estaba en la actitud, en el carácter de Cristo. Consideración siempre hubo en él hacia los demás. Aún a nivel de que le lavó los pies a los discípulos. En la palabra actitud, la tercera letra, la T, la primera T, yo puse la palabra temer a Dios. Temer a Dios. En primera de Pedro, capítulo 2, 17, nos dicen: den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al Rey. A Dios hay que tenerle un temor reverente, un respeto reverente. Temer a Dios. Y Jesucristo, como hijo, anduvo en ese temor. Anduvo ese temor y reverencia. Esa reverencia. Ese respeto. En la palabra actitud, la cuarta letra es la I. Y yo puse las palabras imitar a Dios. Imitar a Dios. Y el versículo que miré para esto fue Efesios 5, versículo 1. Por lo tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Y imitar a Dios, es imitar a Cristo mismo, imitar las enseñanzas de Cristo, como Cristo amó y se entregó. Así también nosotros debemos ser imitadores. Para imitar a alguien tú tienes que conocer cómo son los movimientos, cuáles son, cómo es el carácter, cómo actúa. Tiene uno que conocer de cerca, íntimamente, la persona que tú quieres imitar. La segunda T de la palabra actitud, yo puse tolerancia. Y busqué el versículo Colosenses 3, capítulo 3, versículo 12. Nos dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad y humildad, amabilidad y paciencia. Versículo 13 nos dice: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Esto de perdón estaba completamente en el centro del carácter, de la actitud de Cristo. Aquellos que lo ofendían, Él los perdonó. A mí me perdonó. Él quiere que ese parte del carácter de tolerar y perdonar sea en nosotros también. Imitadores de Dios, de buscar tener tolerancia. La sexta letra de la palabra actitud es la U. La U, yo puse la palabra útil, ser útil. Y segunda de Timoteo, capítulo 2, 21 nos dice: si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Así que nosotros podemos ser útiles al servicio de Dios si nos mantenemos fieles, limpios, buscando santidad, persiguiendo la santidad. Somos útiles para el servicio de los demás, representando a nuestro Dios aquí en la tierra. Y la última letra de la palabra actitud es la D. Yo puse devoción a Dios. Devoción a Dios. Y yo creo que esta devoción a Dios encierra todas las otras, porque incluye todas las otras. Y busqué los versículos que se encuentran en segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 8. Dice: precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, y al entendimiento dominio propio, al dominio propio
constancia. Y a la constancia, devoción a Dios. Y a la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y evitarán que sean inútiles e improductivos. Este carácter de Jesucristo tiene que ir transformándonos y nosotros modelando eso. Y mientras más sumisos a su palabra, más obedientes, más cerca podemos modelar esta actitud. Y las oportunidades para ponerla en práctica, desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, las hay en todos los momentos. ¿Cómo puedo tener más de esta actitud en mi vida? ¿Cómo puedo tener más de esta actitud? Yo busqué 3 cosas aquí que me podrían ayudar a mí a ser un poco más como Jesucristo fue en actitud, en cómo tolerar y cómo ser como Él, el carácter, imitador. Y la primera es obedeciendo la palabra de Dios. Para obedecerla, tú tienes que conocer de la palabra de Dios y leerla, estudiarla, practicarla, hacer lo que dice. Precisamente, Pablo, el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo, su hijo, en la segunda carta de Timoteo, que usara esto como el instrumento clave para ser capacitado a ese nivel. Y Pablo le está diciendo esto a Timoteo en su segunda carta. Ya Timoteo era un veterano en esto. Ya le había caminado varias misiones con Pablo y había pasado presiones con él. Y estaba bastante fuerte en la fe. Mas, sin embargo, Pablo le está haciendo un llamado a que no baje la guardia y que use la Escritura. Y que use la Escritura para mantenerse. En 2 de Timoteo 3:16 y 17 nos dice Pablo a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El obedecer la palabra de Dios nos capacita para cada situación, para cada buena obra que Dios tenga para nosotros ya programada. Pero tenemos que estar capacitados con esta palabra de Dios, porque nos enseña, nos corrige, nos instruye, y conocemos más y más del carácter y la actitud de Cristo. Se va moldeando en nosotros. La segunda que yo escogí para cómo puedo ser más de la actitud de Jesús, cómo puedo yo tener más de esa actitud, es llevando una vida de oración. Porque Jesucristo nos modeló eso. Y en Marcos capítulo 1, versículo 35 nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Jesús no nos está diciendo que esa es la hora de orar. Jesús no nos está diciendo que hay que hacerlo de esa forma. Jesús lo que me está diciendo a mí que para Él es importante ese momento a solas con Dios. Y es importante y hay que decidirlo. Hay que decidirlo, porque eso no va a llegar a cuando tenga tiempo, no. Eso hay que decidir, dejar lo que haya que dejar. En realidad, en este mismo capítulo, el versículo que le sigue a ese, andan los discípulos, las demás personas buscando a Jesucristo. Todo el mundo te anda buscando. Y él estaba orando y él dijo: no, vámonos a otro lado, porque para eso yo vine, a predicar la palabra. Pero lo que se ve aquí en el ejemplo de Jesucristo, lo importante que es para él el tener un momento a solas con el Padre en oración. Y si era importante para él, yo quiero imitarlo, eso debe ser parte de mi vida, diario de pasar tiempo en oración con Dios. Gloria a Dios. Una obediencia a la palabra cada día para capacitarnos.
una vida de oración. Y por último, yo diría, para hacer más de esta actitud, es servir a los demás, servir a los necesitados, buscar a los necesitados y servir a los demás. En Mateo 25, versículo 35 en adelante hasta el 40, Jesucristo está dando este ejemplo de cómo uno, estando aquí en la tierra, puede servirle a Él. Estamos sirviéndole a Él, estamos ayudando en esta promoción del Evangelio, sirviendo a los demás. En Mateo 25, versículo 35, Jesucristo le estaba dando un ejemplo de cómo le sirvieron a Él. Y le dijo a Él: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Tuve enfermo y me atendieron. Tuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y este es el llamado a servir a los demás, a buscar los necesitados decididamente y ayudar al necesitado. Buscar eso, servirle a Jesucristo. Recuerdan cuando si uno está en contra de Cristo, persigue la iglesia, como le dijo Jesucristo a Pablo: ¿por qué me persigue? Estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Por qué tú me persigues? Y aquí Jesucristo dice: si ustedes hicieron un bien para alguien, lo hicieron para mí. Si ustedes le dieron comida al que tenía hambre, lo hicieron para mí. Si le dieron alojamiento al que necesitaba, lo hicieron para mí. Pongamos esto en práctica en nuestras vidas. Busquemos en la palabra de Dios cómo edificarnos, cómo capacitar nuestras vidas con la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y también tengamos una vida de oración, tengamos hábitos de oración. En el Viejo Testamento, en el libro de Daniel, menciona que Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día, como desayuno, almuerzo y comida. Pero no es una regla, sino debe ser algo que tú deseas. Es un hábito que tú quieres, un buen hábito. Orar siempre a Dios. Y sobre todo, servir a los demás. Gloria a Dios, mis hermanos. Hagamos esto, busquemos de la palabra de Dios cómo ponerla en práctica, oremos y sirvamos a los demás para que la actitud de Cristo sea más cada día en nuestras vidas y ser útiles mientras estamos aquí en la tierra y caminemos hacia el cielo. Gracias a todos, que Dios los bendiga. Voy a hacer una oración para culminar con este momento. Bendito Padre, gloria y honra sea tu santo nombre. Bendecido Padre, Señor, gracias Señor por tu amor, por tu misericordia. Padre, gracias por tu palabra. Señor, danos hambre y sed de la misma para que la busquemos, Señor, como algo que necesitamos siempre. Padre, ayúdanos, Señor, cada día en este caminar. Gracias, Padre, por ese amor. Gracias por tus promesas y en especial la de vida eterna, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles y firmes en esta dirección, Señor, para algún día alcanzar ahí, Señor, en ese día estar contigo para siempre, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos, oyentes. Bendícelos, Señor, con tu gran poder, con tu gran amor, Señor. Gracias, Padre amado. Que a ti siempre sea la gloria, la honra y el honor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.